Dios les bendiga, los saludo con la paz del Señor. En este día quería hablar un poco, primeramente sobre mi vida personal. Fui una persona en la cual tengo hoy 33 años. Conozco al Señor hace aproximadamente 8 años. En este tiempo he experimentado los mejores años de mi vida, sin importar las cosas malas que me pudieron haber pasado, como pruebas, tribulaciones, desiertos. Pero sé que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a sus propósitos somos llamados, dice la Biblia. Entonces, me he propuesto en escudriñar un poco más la palabra de Dios en estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y mientras que más los escudriñaba, más me ponía melancólico, porque el Señor me ha sacado de un lugar en donde nadie quisiera estar, pero todos o la mayoría pasamos por esos lugares. El Señor me ha sacado de el alcohol, de muchas cosas horribles de la vida, eh, tiempos difíciles que el Señor me ha hecho olvidar, tiempos en los cuales he derramado lágrimas delante de mi almohada. Pero en esos tiempos no conocía al Señor. No sabía que había alguien que me estaba amando y me estaba cuidando. Me estaba dando reposo y consuelo para mi vida. Sinceramente yo no conocía a Dios y era uno de los que pasaba frente de las puertas de una iglesia y me burlaba de todos aquellos que estaban dentro. Hasta un día mi esposa tomó la decisión de empezar a ir. Todavía no era mi esposa, estábamos de novio y bueno, yo acepté su decisión y yo la acompañaba hasta la puerta y después la iba a buscar. Hasta que mi cuñado Sebastián se bautizó y ahí me invitaron y por primera vez pisé una iglesia evangélica. Desde el primer momento que pisé una iglesia evangélica, sentí que algo en mi vida estaba cambiando. Pero eso no fue el primer momento en donde sentí al Señor, porque entré en una iglesia de libertinaje. Entré en donde la palabra de Dios no moraba fluidamente. Había cosas dentro de la palabra de Dios que me llevaban a escudriñar aún más y me daba cuenta de que estaba en un lugar equivocado. Luego de un tiempo tomé la decisión de escudriñar más a fondo la Biblia. Y mientras más leía, más aprendía, el Señor más me revelaba. Y me daba cuenta del error en donde estaba parado. Hasta un día conocí la verdadera doctrina, la doctrina que el Señor nos permite tener, como la doctrina de los apóstoles, amén, los pentecostales, la unicidad. Y mi pastor me fue guiando, Pastor Néstor Aranda, me fue guiando y me fue enseñando la Biblia. Me dio mucho conocimiento por parte de su revelación
Y el Señor me fue preparando para hoy estar al frente de una iglesia. Esos años en donde estuve junto a mi pastor Néstor fueron los años en donde me nutrí y crecí, pero fueron los años más golpeados de mi vida. Pero nunca dejé de confiar en mi Señor. Y hoy, teniendo 33 años, me vuelco a la vida de Jesucristo y pienso que en estos 8 años del Evangelio no he hecho casi nada. Me fijo en lo que ha hecho el Señor. No me comparo con Él, pero la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de nuestro Señor. Jesús no estuvo ministrando durante 33 años, que fue el lapso de su vida, sino tuvo un ministerio de 3 años. Nos cuenta la historia, nos cuenta la Biblia, que hay muy poco de lo que nos comenta sobre su niñez, sobre su adolescencia. Nos habla simplemente en una ocasión que María y José, sus padres, volvían a su pueblo y él quedó durante 3 días enseñándoles a aquellos que sabían de la palabra de Dios. Y cuando llegó María y José y lo buscaron, todos quedaron asombrados por la sabiduría de este niño. Pero su ministerio empezó a los 30 años y duró 3 años. Durante 3 años él hizo sanidades, prodigios, milagros. Durante 3 años predicó a sinfines de personas, a pueblos enteros. Predicaba a multitudes. Y hoy, siendo nosotros tratando de ser imitadores de Jesucristo, me pongo a pensar qué es lo que he hecho. Y me pongo a escudriñar estos 4 evangelios de lo que fue la vida de Jesús. Y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? Los que estamos enfrente de una obra, aquellos que están comenzando una obra, aquellos que comienzan un camino en el Señor, aquellos hermanos de la fe. Me pongo a pensar que hay muchas maneras de agradar a Dios, pero la mejor de todas es dejar que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida. Y hoy le quiero dar una pequeña porción de la palabra. En estos 4 evangelios, hay algo que me motivó mucho, que me cautivó, y yo lo titulo Dejando mover la mano de Dios en tu vida. No sé si se acuerdan de una mujer con flujo de sangre. En ese tiempo, aquellos que tenían flujo de sangre eran tomados como inmundos y no se podían acercar a ninguna de las personas. Estaban apartados, estaban aislados. Pero llegó un momento en donde el Señor iba pasando y esta mujer con flujo de sangre de hace ya muchos años empezó a caminar
empezó a tratar de llegar a donde estaba Jesús, porque su fe le decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. La Biblia nos enseña que eran muchas personas las que estaban atrás de Jesús, una multitud. ¿Saben lo que acontecía con esas personas que tenían un flujo de sangre y estaban en contacto con otras personas? Dice que las llevaban fuera del campamento, fuera de la ciudad y las apedreaban, porque ellos tenían que estar aislados. Ahora, como en estos tiempos, como la cuarentena, aislados socialmente. Pero no con que puedo salir a comprar o puedo ir un momento. No, aislados total. No se podía juntar con nadie, estrictamente no podía salir de su hogar. Inclusive la lepra, como otro síntoma de estas, no otro síntoma, sino otra enfermedad, que eran sacados de la ciudad, eran desterrados, no podían volver sin que esa lepra hubiese sido sanada. Entonces, esta mujer estaba viviendo dentro de su hogar y cuando sintió que Jesús estaba pasando, no le importó absolutamente nada. No le importó lo que podía atravesar su vida si sabían que ella estaba fuera tocando a personas. No le importaban las consecuencias. Su fe era quien le impulsaba a ser sanada. Porque ella, como le decía, su pensamiento era, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. Dice que ella empezó a batallar y tuvo una ardua lucha contra la multitud para llegar a donde estaba Jesús. Y dice que ella llega y roza el borde del manto de Jesús. Ahora imagínese, yo le voy a leer esta porción de la palabra, amén, que nos habla justamente de que esta mujer llega a tocar el borde de su manto. Marcos capítulo 5, versículo 27 en adelante, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? No sé si alguna vez le ha pasado cuando conocemos el poder de Jesucristo que mora en cada uno de los que estamos dentro de la iglesia, cuando somos revestidos por el poder del Espíritu Santo. Tal vez cuando oramos por alguna persona, sentimos dentro que esa persona es sana, que esa persona tal vez tuvo una sanidad, tuvo una liberación. Algo acontece en su vida. Cuando uno ora de una manera
diferente a una oración normal, podemos atravesar estas circunstancias y podemos ver cómo el poder fluye de nosotros. Jesús dijo, algo me ha tocado, alguien me ha tocado, porque sentí que algo ha salido de mí. Un poder sobrenatural ha salido de mí. Mi hermano, el único en estos tiempos que está haciendo esos milagros de Jesús por medio de sus siervos, por medio de su pueblo. Pero nosotros, siendo aquellas personas que llevamos la buena nueva de salvación, que llevamos lo que Dios está dando a su pueblo, entendamos que no podemos cortar con la bendición. No podemos de ningún modo permitir que la mano del Señor no llegue hacia las personas. Somos nosotros los encargados. Cada uno en particular es encargado de no cortar la mano de Dios a su favor. ¿Esto qué le quiere decir? Que si usted está pasando por una circunstancia en la cual no tiene salida, no le hablo de una enfermedad. Hoy puede ser una enfermedad o no. Hoy puede ser una circunstancia económica o no. Puede ser una circunstancia de la vida, una enfermedad, tal vez una enemistad. Muchos, absolutamente muchos, desconocen el poder de Dios. Pero yo hoy le quiero decir, mi hermano, que si usted tiene una pizquita de fe en su corazón, busque a su Redentor, busque a Jesucristo de Nazaret, en donde usted quiera que esté, y vea la mano poderosa de nuestro Señor haciendo algo diferente a su favor. Créale al Señor Jesucristo que hoy, en estos tiempos, que la maldad de los hombres va en aumento, que tenemos tribulación, pero no ha acontecido aún el riesgo mayor. Todavía podemos salvar nuestra alma, podemos llegar al trono de la gracia del Señor. Tenemos que encargarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque hoy podemos tener tribulación. Esa tribulación puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar o tantos otros problemas. Esos problemas la Biblia los transforma o los nombra como tribulación. Un problema semejante a los que puede tener una persona. Pero ha de acontecer en los días postreros, nos habla el libro de Mateo, que el mundo va a tener gran tribulación aún mayor de la que hoy se puede ver. No le hablo del coronavirus, no le hablo de ninguna enfermedad similar, sino algo aún peor. Cuando tome posesión la potestad diabólica del enemigo, va a estar implementando una forma de comercio mundial, una forma de controlar su vida. Si usted hoy no acepta al Señor Jesús en su corazón, esa gran tribulación nos habla de que nadie ha
experimentado. Mateo capítulo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando llegue esa gran tribulación, ese gran problema, no va a haber problema de una magnitud igual. Esa gran tribulación va a ser para los que no acepten al Señor Jesús en su corazón. Por eso yo le animo, por medio de este video, que usted no permita que la mano de Dios sea cortada a su favor. Abra su corazón. El Señor está a la puerta y llama. Aquel que le abre, el Señor va a entrar y va a cenar con usted en su casa. Tenga en cuenta que el Señor es misericordioso y puede sanar, puede perdonar cualquier sea su pecado. Me ha sanado a mí. Ha sanado los corazones de muchos problemas, muchas dificultades, muchos pleitos, mucho distanciamiento. Dios ha liberado. Ahora yo le pregunto, ¿qué le hace confiar en el único autor y consumador de la fe? ¿Qué no es lo que le permite confiar en aquel que le permitió tener la vida? ¿Usted cree todavía que fue una coincidencia que todo lo que fue formado hoy sea perfecto? La naturaleza sea perfecta. La perfección proviene de Dios. No proviene del humano, no proviene de la naturaleza. La naturaleza fue constituida por Dios. Yo le animo a que usted pueda buscar de Dios, que usted pueda volver a las sendas antiguas, volver al primer amor, y así el Señor pueda sanar su corazón. Yo le animo a que usted pueda entrar en nuestra página. Ahí en Colón, ruta 135, kilómetro 9,5, está la iglesia. Si no, en la página en Facebook, Casa de Oración Ipúa Colón, tenemos nuestros celulares abiertos, 51 41 91, 3447, 51 41 91 o 3447, 437 125. Estamos a su disposición. Si usted necesita entender lo que Dios quiere para su vida, no espere más. Contáctenos del lugar en donde usted esté, en cualquier lugar del país. Nosotros le vamos a guiar, no hasta esta ciudad, sino hay infinidades de lugares de nuestra institución que le puedo guiar para que usted pueda llegar y usted pueda tener ese contacto con el Señor. Dios le bendiga. Espero que usted pueda tener ese tiempo de arrepentimiento como lo pude tener yo, y el Señor nuestro Dios nos pueda perdonar de toda malicia que podamos tener en nuestra vida y hacernos una nueva criatura, como me ha hecho a mí. Dios le bendiga. Los saludo con la paz del Señor.